Veamos el siguiente ejemplo del tema de hidrodinámica. El enunciado dice lo siguiente. Mediante una bomba, es esta bomba de acá, se bombea agua desde un recipiente a una elevación de 225 metros hasta otro depósito E a una elevación de 240 metros a través de una tubería de 30 centímetros de diámetro. La presión en la tubería de 30 centímetros en el punto D, que se encuentra a una elevación de 195 metros, es de 5.60 kilogramos centímetro cuadrado. Las pérdidas de carga son de A la entrada de la bomba B, es decir, de este tramo, 70 metros. De la salida de la bomba C hasta D es equivalente a 38 veces la altura de velocidad. Y desde D hasta E igual a 40 veces la altura de velocidad. Nos pide determinar el caudal y la potencia en caballos de vapor suministrada por la bomba BC. Entonces, este es un panorama del ejercicio que tenemos que realizar con los datos pertinentes para poder encontrar el caudal y la potencia de la bomba. Entonces procedemos a la realización del ejercicio. Tenemos aquí la gráfica de los dos tanques y los puntos que pertenecen a la tubería. Están acotados tal cual en la imagen. Ahora aquí tenemos los datos que nos proporciona el ejercicio. Tenemos acá el diámetro de 30 centímetros que recorre desde el punto A hasta llegar al tanque E. A lo largo de toda la tubería son 30 centímetros. La presión en el punto D, es decir acá, es de 5.60 kilogramos centímetro cuadrado. Hay una pérdida de cargas de 70 metros desde el punto A hasta el punto B. Existe una pérdida de carga, es decir, pérdida de energía. Y desde el punto C hasta el punto D, es decir, desde la salida de la bomba hasta este punto D, existe una pérdida de carga equivalente a 38 veces la altura de velocidad. La altura de velocidad es igual a esta expresión de acá. Finalmente tenemos una pérdida de carga desde el punto D hasta el tanque E, equivalente a 40 veces la altura de velocidad. Después vamos a ver qué relación existe entre estas dos alturas de velocidad. Entonces procedemos a la resolución del ejercicio tal cual. Esta es la ecuación de Bernoulli que incluye la acción de una bomba. Si es que no existiera una bomba en el tramo de análisis, no se tomaría en cuenta esta expresión. Altura bomba, altura manométrica bomba. Entonces, aquí el detalle es saber qué puntos vamos a analizar, porque la ecuación de Bernoulli es simplemente la relación entre dos puntos. La parte de la izquierda representa el punto 1 y la parte de la derecha representa el punto 2. Entonces, ¿qué puntos vamos a analizar para que nuestro ejercicio se vuelva más sencillo y fácil de resolver? Podemos analizar el punto A y el punto B. Antes de continuar, debemos afirmar que el agua está yendo en este sentido, como se nos indica al principio del ejercicio, ¿no? El agua está yendo en ese sentido. Entonces, la ecuación de Bernoulli se aplica desde un punto anterior hasta donde se está dirigiendo el agua. La parte izquierda representa el punto anterior y la parte derecha representa el punto posterior por donde va a pasar el agua. Entonces, yo podría analizar el punto A y el punto B. Si analizo el punto A y el punto A entraría en esta ecuación y el punto B entraría a la parte derecha del signo igual. O podría analizar el punto A y el punto C, podría analizar el punto A y el punto D, el punto A y el punto E, o cualquier par de puntos que yo desee que pertenezcan al mismo sistema de tubería. En consecuencia, necesito determinar qué dos puntos voy a analizar. Si nos fijamos en los datos que tenemos, la única presión de la que disponemos como dato es la presión en D. Conozco esta presión en D, entonces voy a poder utilizarla ya sea en el punto 1 o ya sea como punto 2. Entonces voy a analizar este punto, el punto D, y además voy a analizar el punto E. De esa manera va a ocurrir algo interesante a la hora de aplicar la ecuación. La ecuación de Bernoulli queda definida de esta manera y entonces voy a proceder a analizar cada una de estas variables que se involucran en la ecuación de Bernoulli. Z en D es la elevación de dicho punto con respecto a un nivel de referencia. En este caso tenemos el dato 195, este valor de Z en D. Presión en D es simplemente 5.60 kilogramos centímetro cuadrado. Y el peso específico es el peso específico del líquido, que en este caso es agua, 1000 kilogramos metro cúbico. La velocidad
la altura de velocidad es equivalente a velocidad d al cuadrado dividido entre 2 veces gravedad. No conocemos este valor, no es un dato, no lo conocemos. Después, elevación en el punto E. El punto E es este de acá, es el punto E. El punto de análisis E va a ser este nivel donde se encuentra el agua. Es decir, estamos analizando este punto D y este punto que hemos denominado punto E. Ese punto se encuentra a una elevación de 240 con respecto al nivel de referencia. Después, la presión en el punto E, y esto es muy importante, la presión en el punto E es equivalente a 0. ¿Por qué? Debido a que el punto E está en contacto con la atmósfera. ¿Ya? Este punto de acá se encuentra en contacto con la atmósfera. En contraste, no existe presión que se esté ejerciendo en ese punto, porque nosotros al hacer los cálculos no tomamos en cuenta la presión atmosférica. En el punto D no se toma en cuenta la presión atmosférica, en el punto E asumimos que esa presión tampoco se toma en cuenta y la presión manométrica es equivalente a 0. Por tanto, en resumen, si es que el nivel de líquido está en contacto con la atmósfera, esa presión es equivalente a 0. La velocidad en dicho punto, la velocidad en E, también va a ser igual a 0. ¿Por qué? Si se dan cuenta, cuando el agua está transcurriendo por la tubería que tiene un diámetro de 30 centímetros, existe una velocidad constante porque el diámetro es constante y la sección es constante. Cuando el agua llega al tanque, en la vida real lo que ocurre es que este nivel va bajando o subiendo, en este caso el nivel de agua va a ir subiendo porque el agua está entrando. El nivel de agua va a ir subiendo, pero a una velocidad cercana a 0. Es lógico porque la sección del tanque es demasiado grande con respecto a la sección de mi tubería. Entonces el nivel de agua va a ir subiendo a una velocidad muy cercana a 0 debido a este contraste existente entre las dimensiones del tanque y de la tubería. Lo mismo ocurriría si analizaríamos el tanque A. Y finalmente la altura de velocidad entre D a E, desde este punto hasta este punto, es equivalente a 40 veces velocidad al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. 40 veces la altura de velocidad. ¿Y qué velocidad es? Pues la velocidad que está transcurriendo alrededor de todo este tramo. ¿Listo? Entonces, esta velocidad de acá es la misma que esta velocidad de acá. Es justamente la velocidad en D, o la velocidad en todo este tramo, justamente. Reemplazamos los datos y vamos a ver qué es lo que tenemos. Hemos reemplazado los datos. Todos estos datos están en unidades de metros, las longitudes, es decir, esto está en unidades de metro. La presión que nos han dado como dato en kilogramos centímetro cuadrado, y yo la he introducido en kilogramos metro cuadrado. El peso específico del agua en kilogramo metro cúbico, por tanto, al realizar la respectiva simplificación, esta dimensión me va a quedar en metros. La velocidad no es un valor no conocido, y la aceleración de la gravedad en metros sobre segundo. Aquí nuevamente una elevación en metros, exactamente como se acaba de explicar esa velocidad. Esta velocidad en D es igual a 2.352 metros sobre segundo. La velocidad en D es 2.352 metros sobre segundo y ya tenemos un dato por donde ir encarrilando el ejercicio. De hecho, conociendo la velocidad ya se puede determinar el caudal. Calculamos el caudal aplicando la fórmula que es la ecuación de la continuidad, donde asumimos una sección cuyos estos datos sean conocidos, en este caso la sección D de velocidad 2.352 y una área que depende del diámetro. ¿Por qué depende del diámetro? Porque es una sección circular y el área de una sección circular es equivalente a pi por diámetro al cuadrado dividido entre 4. Aplicando esta fórmula vamos a tener el caudal equivalente a esta velocidad 2.352 y en estos paréntesis voy a introducir el área de una sección circular cuyo diámetro tiene un valor de 0.30 metros. Pi por dicho diámetro elevado al cuadrado dividido entre 4. Esto nos da un valor de caudal igual a 0.166 metros cúbicos sobre segundo, lo cual es un resultado
que nos pedía el ejercicio. 0.166 metros cúbicos sobre segundo es el caudal que circula a través de toda la tubería. La potencia de una bomba viene definida por la siguiente ecuación, donde aquí este valor representa el peso específico del líquido, que es 1000 kilogramos metro cúbico. El valor de caudal, que lo acabamos de determinar, 75, es un valor que permite que la fórmula aplicada tal cual nos dé como resultado unidades de caballos de vapor. Si este valor fuera 76, las unidades que nos darían sería HPs. Es simplemente un coeficiente de conversión multiplicado por el valor de N, que es el rendimiento de la bomba. La bomba, dependiendo de a qué altura está trabajando, cambia su rendimiento. Las bombas son diseñadas para trabajar eficientemente al 100% de su capacidad. Cuando están a 0 metros sobre el nivel del mar van subiendo y esta capacidad disminuye. Para este ejemplo en particular vamos a asumir que esta capacidad es del 100%, es decir, N es igual a 1. La bomba está trabajando al 100% de su capacidad. Si es que estuviera trabajando al 70%, por ejemplo, el valor de N sería 0.7. Este valor de acá es el que no conocemos, la altura manométrica que aporta la bomba. Para poder determinar este valor, vamos a realizar Bernoulli entre el punto A y el punto E. Tenemos Bernoulli entre el punto A y el punto E. Se incluye este valor de altura manométrica debido a que entre el punto A y el punto D, en medio del tramo, existe una bomba que está actuando y por tanto aporta un valor de altura manométrica. ZA es equivalente a 225, la presión en A es igual a 0 porque está en contacto con la atmósfera, la velocidad en A es equivalente a 0 porque la sección de dicho punto A, que es el tanque, es demasiado grande, por tanto la velocidad es muy pequeña. Zn es igual a 240, la presión en E es equivalente a 0 y la velocidad en E también es equivalente a 0. Ahora esta pérdida de carga existente entre A y E es equivalente a la suma de cada una de las pérdidas de carga individuales, es decir, pérdida de carga entre A y B, 70 metros, pérdida de carga entre C y D, 38B al cuadrado sobre 2G, pérdida de carga entre D y E, tenemos este valor. Entonces conocemos todos los valores excepto la altura manométrica. Reemplazamos los valores numéricos para cada incógnita. Reemplazamos cada valor y tenemos esta expresión. Y al resolver dicha ecuación, conocemos este valor, reemplazamos en la fórmula y obtenemos la potencia de la bomba. Finalmente, la potencia de la bomba es el producto de toda esta fórmula de acá, donde 1000 es el peso específico, caudal, el valor que acabamos de calcular, rendimiento y 75 un coeficiente de conversión a caballos de vapor. Como resultado obtenemos 236.809 caballos de vapor, lo cual es la respuesta al ejercicio. Tenemos el caudal y la potencia de la bomba. Entonces, de esta manera hemos terminado este ejemplo de hidrodinámica. Nos veremos en algún siguiente video. Gracias por su atención.